Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Hoy vamos a estar culminando con el capítulo 8 que dejamos pendiente la semana pasada. Vamos a estar retomando el verso 54 al 66 y lleva por título La palabra infalible de Dios. Para eso vamos a estar leyendo los primeros 3 versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, bendito, exaltado, excelso sea tu nombre para siempre, maravilloso Dios. Damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Pedimos una vez más la dirección de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Estaremos hablando de un tema tan importante como lo es tu palabra, precioso Dios. Permita que en esta mañana podamos expresar, Señor del cielo, estas verdades conforme la dirección de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te entregamos el tiempo. Sé tú como siempre nuestro Maestro y nuestro Enseñador. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Salomón sigue aquí delante del pueblo de Israel, el pueblo que se había reunido para celebrar la celebración del templo. Es el día de la fiesta de los tabernáculos, y él coordinó estos 2 eventos, ¿verdad?, para no serle de carga al pueblo, gloria al Señor. Y hemos estado escuchando en su discurso que él ha estado exaltando la fidelidad de Dios. Él ha estado hablando de la palabra de Dios, cómo se cumple y cómo en esta ocasión él está viendo sus promesas cumplidas delante de él, gloria al Señor. Yendo al verso 15 de este mismo capítulo, dice: y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con mano ha cumplido, diciendo. Salomón comienza agradeciendo a Dios por cumplir su palabra. Lo que Dios prometió a mi padre, ahora lo está cumpliendo. Recordamos que el Señor le había dicho a David que uno de su simiente, uno de sus hijos, sería el que construiría el templo. Y ahora Salomón está aquí delante del pueblo diciéndole: yo soy ese hijo de David que Dios prometió, y el templo está terminado, está delante de nosotros, gloria al Señor. Y yendo también al verso 20 del mismo capítulo, dice: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Gloria al Señor. Salomón, después de haber expresado estas verdades a la gente de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, se da vuelta al altar de Dios, levanta sus manos al cielo y le habla a Dios ahora de la gente, gloria al Señor. Y comienza su oración de dedicación en el verso 23 que estudiamos la semana pasada, y dice así: dijo Jehová Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón,
que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Vemos en Salomón cómo esta experiencia de haber construido el templo a Dios es un testimonio vivo de la infalible palabra de Dios. Lo que Dios habla, lo que Dios promete, lo cumple. Y ahora lo vemos delante de nosotros como Dios lo había hablado. Ese es el tema de Salomón. La fidelidad de Dios en guardar su pacto y en guardar lo que Él promete, en guardar su palabra. Miramos que se levanta de estar arrodillado. Leímos el primer verso, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Solo dejamos la semana pasada de pie con sus manos hacia arriba, y ahora lo miramos cuando termina su oración, está de rodillas delante de la presencia de Dios. Y recordamos la escena que la Shequina de Jehová está sobre el pueblo de Israel y que los sacerdotes no podían ni ministrar. Finalmente Salomón se pudo parar delante del pueblo y ofrecer su discurso junto con la oración de dedicación del templo. Gloria al Señor. Ahora, termina de orar y se dirige de nuevo a la gente diciendo: Dios es fiel en guardar su palabra. Verso 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Gloria al Señor. Él está haciendo énfasis en la infalible palabra de Dios. La palabra infalible quiere decir que no puede fallar, que la palabra de Dios es verdadera y se cumple como Dios la habla. Gloria al Señor. Yendo a capítulo 26 de Levítico, Dios le hace esta promesa a Moisés de que les iba a dar paz y estabilidad cuando ellos entraran en la tierra prometida. Leemos el verso 26 de Levítico, verso 6, y dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Esta fue una promesa que Dios le hizo a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. 490 años habían pasado de que Dios había hablado estas palabras, y ahora Salomón les está diciendo: esto ya Dios lo había prometido, que íbamos a tener paz en esta tierra. Lo leímos en el verso 56, gloria al Señor. Y ahí en el mismo capítulo también Dios les promete, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Gloria al Señor. Dios les está diciendo: yo pondré mi morada, yo pondré mi casa en medio de ustedes, gloria al Señor, y yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Y aquí está la palabra en su completo cumplimiento. El tabernáculo es la casa de Dios, es la morada de Dios, y aquí estaba el templo en medio de la nación de Israel, y la presencia de Dios en medio de su pueblo, como se los había prometido 490 años a Moisés. Salomón les dice: aquí estamos, hermanos,
como Dios lo prometió, en paz y en bendición, como se lo dijo a Moisés. Y repite, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios ha sido fiel en guardar su palabra. Por un momento nos imaginamos lo asombroso que sería si una sola palabra de Dios fallara. En la palabra de Dios hay miles de promesas, hay miles de profecías y nos habla de cosas que ya ocurrieron, cosas que están por cumplirse y cosas que se están viendo en nuestros días. Eso es lo que es la profecía. Pero si una de ellas fallara, llegaríamos a la conclusión de que no es Dios el que lo habló. Porque si Dios lo habló, tiene que cumplirse como Él lo ha dicho. Si alguna de sus promesas fallara, esto traería un gran descrédito a las promesas de Dios y la conclusión sería que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero lo importante, gloria al Señor, es que aquí Salomón está declarando una gran verdad. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado o ha fallado. Ni una sola palabra, gloria a Dios. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y a mí en mi caminar, gloria al Señor, me han hablado muchas cosas, me han dicho lo que el Señor iba a hacer con nuestra vida y obviamente si no se han cumplido, puedo con toda confianza decir es que no era Dios hablando, porque si Dios lo habló, tiene que cumplirse en nuestra vida como Dios lo ha hablado, gloria al Señor. Pero para que sepan que hay Dios, Dios ha cumplido su palabra. Jehová, Dios de los ejércitos, retó a los falsos profetas y a los falsos dioses, diciéndoles, si su Dios es quien dice ser, si en verdad tiene algún crédito, que hable de cosas futuras, para que cuando se cumplan puedan decir que es algo, que es un Dios. Pero Dios mismo, yendo a Isaías, declaró que no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero, capaz de hablar, gloria al Señor, su palabra y cumplirla. Yendo a Isaías 45:5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, gloria al Señor. Y ahí en mismo Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Dios está retando a los falsos profetas y está diciendo, hablen algo futuro para que cuando se cumpla les crean que son dioses. Dios está hablando 150 años de que aún Ciro naciera de lo que él haría con este hombre, con su siervo. Dios no solo habló de las cosas que ocurrirían en los días de Salomón, también en periodos de historia subsecuentes y de cosas que ocurrirían en nuestros días. Habló de lo que ocurriría con Ciro, gloria al Señor, cómo Dios lo usaría en su tiempo y en su momento para librar a la nación de Israel. También Dios les profetizó que el día que ellos dejaran sus estatutos y sus mandamientos y sus ordenanzas, irían cautivos a Babilonia, y sabemos, gloria al Señor, que así fue. El pueblo de Israel fue y estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, y al cabo de esos 70 años el Señor levantó a Ciro
para que los libertara de sus opresores, y no obstante solo les diera la libertad, sino que les permitiera y les ayudara a regresar a su nación de Israel y volver a construir la ciudad que se encontraba en ruinas. Dios tiene el poder de hablar la palabra y de cumplir la palabra que Él habla. Gloria al Señor. Ahora, no solamente habló de historia, de las cosas que ocurrirían en el futuro, sino también vemos que Dios se refiere a su pueblo, lo que Él haría en nuestros días con su pueblo. Les prometió que serían esparcidos por toda la tierra, pero que también serían vueltos a su territorio, y ahí Dios los levantaría y serían una nación fructífera. Y esto lo hemos visto ahora delante de nuestros ojos, porque Israel volvió a ser una nación. Yendo al capítulo 36 de Ezequiel, hablando de su territorio, solamente del territorio, de lo que Dios haría con esa tierra, dice el verso 33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Gloria al Señor. Y los que hemos visitado, para la gloria de Dios, este territorio, somos testigos que esta palabra que Dios habló en Ezequiel se ha cumplido como a Dios se los había dicho. Yendo a Israel, las alturas de Golán, que años atrás estaban desiertas, ahora producen varios tipos de frutas. También las montañas de Neftalí, el área de Sarón, que por 75 años era una tierra pantanosa, ahora es tierra fértil, llena de árboles de cítricos, de limones, de naranjas, de toronjas. Este área de los pantanos pertenecía a los palestinos, el área de Sarón, y los israelitas se las compraron por un alto precio, según para los palestinos. Cuando les dijeron les pagamos tanto por esta tierra que es pantano, ellos agarraron el dinero y se fueron riendo de lo que les habían vendido, porque en sí era tierra pantanosa, llena de agua y de lodo, y ahí no producía absolutamente nada. Pero los israelitas entraron y plantaron árboles de eucaliptos que requieren beber muchísima agua, y fueron secando esos pantanos y los sembraron y están produciendo en gran manera. Gloria al Señor. Dios lo habló hace 3000 años y Dios lo vino a cumplir en nuestro siglo. Gloria al Señor. Dice el Señor, yo lo hablé y yo lo he hecho. También nosotros como Salomón podemos decir, lo que Dios habló a Moisés, yo lo estoy viendo aquí cumplido, y lo que Dios habló a Ezequiel, a nosotros nos ha tocado verlo en su completa cumplimiento. Gloria al Señor. Y en Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Ahora, esta es una profecía de que el pueblo de Israel exportaría fruta a todo el mundo. Dice, y llenará la faz del mundo
de fruto. Por toda Europa miramos las naranjas que se cosechan en Jope. De hecho, ¿verdad? Israel es uno de los países más pequeños. Es una tercera parte del estado de California. Es extremadamente pequeño. Se puede cruzar a lo largo en un solo día y en media hora su anchura. En realidad el país de Israel es un país pequeñísimo, sin embargo está exportando y está abasteciendo su fruta a todo el mundo. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y se cumple conforme Dios lo ha hablado. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Ninguna palabra de Dios ha fallado, excepto la que aún es futuro, la que todavía no es tiempo de cumplirse, que está esperando para cumplirse. Dios habló en lo que se refiere a su pueblo. Capítulo 37 de Israel dice, habla de la reunión de Israel, cómo lo regresaría de nuevo a la nación, y hemos visto cómo aviones enteros sin asientos para llenar a toda la gente parada, que han trasladado en los años 80 a la nación de Israel. Y leemos ahí en Ezequiel 37, donde habla de los huesos secos, hace una profecía para Israel, y dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Está hablando del retorno del pueblo de Israel a su nación después de haber sido esparcidos por todo el mundo, y Dios está diciendo que ya no serían las tribus del norte o las tribus del sur, sino que serían una sola nación. Y conforme nosotros vamos a la historia, en 1948 Israel fue de nuevo un estado o independiente, para después de ahí ser una nación independiente. Dios cumplió su palabra así como la habló. No serán más reinos. Ahora, una parte de la profecía no se ha cumplido. No tienen rey que reinará sobre Jerusalén y sobre todo el mundo entero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso aún es profecía que no se ha cumplido. Pero la parte en la cual Dios promete regresar a la nación de Israel ya se cumplió en los años 1948, y los años subsecuentes la gente ha estado regresando de nuevo a la nación como Dios lo prometió. Ahora, en lo que se refiere a los enemigos de Israel de alrededor, también Dios dio una palabra en Zacarías capítulo 12 verso 8. Hoy miramos que la nación de Israel se encuentra en guerra. Se han levantado también sus enemigos de alrededor para atacar a la nación. Sin embargo, Dios tiene una promesa para estos días, y dice así su palabra: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel. Desde el momento en que el Señor los estableció de nuevo en Jerusalén como nación, no han perdido ninguna batalla. Se han levantado enemigos domésticos, enemigos de alrededor. Sin embargo, Dios les ha dado la victoria y se las dará aún, porque es su promesa y su palabra no ha fallado. Gloria al Señor.
Verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto no ha ocurrido todavía. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Esto ya ocurrió. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo, que lo traspasaron, pero que un día lo van a reconocer cuando miren quién, y llorarán como dice la palabra del Señor, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha ocurrido, aún no lo han reconocido, pero llegará el tiempo en el cual reconozcan a nuestro Señor Jesucristo y reconocerán que clavaron en la cruz al quien es el Hijo de Dios. Ahora, esto es gloria al Señor, hemos visto profecías cumplidas en la nación de Israel. El pueblo de Israel está donde el Señor prometió que estaría de nuevo. Ahora hay profecías en nuestros días, gloria al Señor, que también se han cumplido. Mirando alrededor y mirando nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad ha sido infectada o contaminada por el pecado, esto también Dios lo profetizó hace 2000 años aproximadamente. Yendo a Primera de Timoteo capítulo 4, leemos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si hace 30 años, cuando yo vine al Evangelio, alguien me hubiera dicho que esto se iba a dar en este país, yo les hubiera dicho, no, eso no puede ser, es mentira. Pero miramos hoy en nuestros días cómo se han levantado sectas y vemos la religión satánica, que brujas, ¿verdad?, haciendo pactos en todo el mundo, y ya no las vemos en escoba, claro, son más modernas, pero tienen un programa que seguir. Ahora, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, y miramos que muchos que en otro tiempo eran fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ahora han abandonado la fe y se han ido tras doctrinas de demonios, ¿verdad? Ahora vemos que hay Biblia satánica, que hay templos satánicos, hay un sinnúmero de niños que desaparece, de los cuales usted no escucha, y que son sacrificados en sus cultos a Satanás. La palabra del Señor no se equivoca, esto está ocurriendo en nuestros días. La policía no lo publica porque no quiere causar temor entre la sociedad, pero esto se da en nuestros días. Ahora, yendo también a 2 de Timoteo capítulo 3, nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos son los que tienen una alta estima de su persona, se quieren mucho. Y nos dice, hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto suena como si un estudiador de la sociedad estuviera describiendo los tiempos en los que vivimos, los días en los que vivimos, amadores de sí mismo, el cuerpo hermoso, millones y millones de dólares son gastados al año en la apariencia, en el gimnasio,
en productos para mejorar la apariencia, y encontramos la frase también aquí, para no hablar tanto de los amadores de sí mismos, gloria al Señor, para no lastimar los sentimientos a mucho. Vamos a al verso 3 que dice, sin afecto natural. Y hoy miramos hombres y mujeres sin afecto natural. El padre de familia, el abuelo que toca a su hija, a su hijo, a su nieto, inapropiadamente, es porque no tiene afecto natural. Podemos decir también que las mujeres que abandonan a sus hijos no tienen ese afecto natural. Hace 2000 años Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y hoy miramos en verdad que esa palabra se ha cumplido. La palabra de Dios no falla, es infalible, es verdadera, gloria al Señor. Ahora, nosotros los que estamos aquí parados delante de usted podemos decir lo mismo que dijo Salomón, que ninguna palabra ha fallado. Y viendo a Israel como Dios lo ha levantado, podemos decir que la palabra de Dios no ha fallado, que lo que Dios ha hablado es la verdad. Ahora, por tanto, si la palabra de Dios es verdadera y se cumple, debemos de poner más diligencia en escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es, como pusimos al título, es infalible, gloria al Señor, se cumple y es verdadera, no puede fallar, gloria a Cristo Jesús. Ahora, pongamos atención y diligencia a lo que Dios ha hablado por la palabra de Dios. Yendo a Hebreos capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, gloria al Señor. Por tanto, sabiendo que la palabra de Dios es exacta y que ninguna palabra ha fallado, el saber esto al creyente debe de traerle gran ánimo y tranquilidad al corazón, gloria a Dios. Todo depende de dónde está nuestro corazón, o cómo está nuestra relación con el Señor. Pero a la gente que no sirve a Dios o que no quiere acercarse a Dios, esto debería de ocasionarle temor y terror, saber que lo que dice aquí en esta palabra de Dios se cumple, gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios es fiel, y si ignoramos que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por nosotros y salvarnos de la ira venidera, entonces no queda más que hacer por nosotros. Sabiendo que la palabra de Dios se cumple, pongamos más diligencia en escuchar lo que Dios tiene que decirlo. Salomón estaba delante del pueblo diciendo, hoy se está cumpliendo la palabra que Dios habló a través de Moisés delante de nuestros ojos. Hay paz en nuestra tierra y su morada está en medio de nosotros. El templo está aquí como Dios lo había prometido. Si Él está testificando, hoy yo estoy testificando de que la palabra de Dios también se ha cumplido. Lo que habló para nuestros tiempos está todo alrededor de nosotros. El saber que la palabra se
cumplirá como Dios lo ha hablado, debe de apercibirnos y acercarnos más al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo ha sido ese sacrificio por nuestros pecados, pero si lo desechamos, si lo ignoramos, si no creemos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, dice, no queda más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto sonó muy feo, pero déjeme decirle otra palabra que puede reversar ese juicio y ese castigo. Yendo a Romanos 10:8 nos dice la palabra del Señor, otra promesa que se cumple, la palabra de Dios que es fiel y verdadera, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la llave, gloria al Señor. Creerle a esta palabra de Dios también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso lo está declarando la palabra de Dios. Y si tú aceptas a Jesucristo como tu dueño, Señor y Salvador, esta promesa también se cumplirá en tu vida. Gloria a Dios. Si lo recibimos, tendremos vida eterna, pero si lo rechazamos, tendremos que entrar en la eternidad sin Él y enfrentar un castigo eterno. También eso lo dicta la palabra del Señor. Salomón, unos 500 años o 490 años después de que el Señor le dio esa ley a Moisés, declaró que la palabra de Dios es fiel y que no ha fallado. 500 años después de que nosotros hayamos pasado también por esta tierra, vamos a estar declarando, gloria al Señor, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. 500,000 años después también estaremos declarando que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios se cumple, gloria a Cristo Jesús. Ahora, en unos 500 años tal vez estemos aquí en esta tierra reinando con nuestro Señor Jesucristo y declarando que la palabra de Dios es verdadera cuando miramos que ya no hay ciegos ni cojos, como la palabra de Dios dice que durante el milenio no habrá más muerte, gloria al Señor, y reinaremos con Cristo con vara de hierro. También ese día estaremos declarando que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, gloria a Cristo Jesús. Verso 62 dice, y entonces el rey, Salomón, después de declarar esta gran verdad, que la palabra de Dios es infalible, dice, y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Recordamos que cuando movieron el arca del tabernáculo temporal que David había hecho al templo permanente, iban sacrificando un sinnúmero de ovejas que no se pudieron contar. Ahora, ya estando el arca en el templo, después del sermón de Salomón y su discurso, dice que le ofrecieron al Señor ofrendas de paz, las cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, imagínense ese número, y 120,000 ovejas. Así dedicaron
el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. No escatimaron aquel día para inaugurar la casa de Dios. Aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. El altar era pequeño, el altar de bronce. Salomón se vio obligado a decirle a los sacerdotes: santifiquen los atrios y todo la entrada del templo, para que aún fuera del altar del Señor se ofrecieran todos estos sacrificios, porque ya no cabían de tanta grosura y de tanta carne que se le estaba ofreciendo al Señor ofrenda en aquel día. Dice el verso 65, y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7, 2 semanas de fiesta. Esto es por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y al pueblo y a su pueblo Israel. Gloria al Señor. Notamos que el pueblo entendió el mensaje de Salomón, gloria a Dios. Salomón habló de la fidelidad de Dios, de lo bueno que Dios había sido con ellos, lo que Dios le prometió a vuestros padres, ahora se los ha cumplido en este día, gloria al Señor. Ahora, la palabra de Dios todavía nos habla de un templo que será construido, y podemos mirar que ya hay indicios, gloria al Señor, de que el pueblo de Israel se está preparando para construir ese templo en Israel. Todo está listo, solamente necesitan el territorio, y creemos que vendrá un líder el cual hará paz entre estas dos naciones, ¿verdad? Posiblemente el anticristo, para que entonces el pueblo de Israel pueda cumplir, pueda construir su templo, y podamos decir que el templo estará construido así como el Señor lo ha hablado. La palabra de Dios no falla. Si Él te ha prometido algo a ti en lo personal, espera en el tiempo del Señor. No importa cuánto tiempo pasa, si Dios lo habló, va a ser una realidad en tu vida. Y si alguien más te lo habló, es que no era Dios, y no se cumplió, es que no era Dios hablando. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, tu palabra es viva, es eficaz, es una espada cortante de 2 filos, Señor mío y Dios mío, que traspasa hasta los tétanos y los huesos, Señor mío y Dios mío. Tu palabra es infalible y es verdadera, maravilloso Dios. Se ha cumplido en nuestra vida, Señor amado. Nos has alcanzado para tu gloria. Hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor, y hemos creído en nuestro corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, por lo cual tenemos la convicción de que somos salvos, Señor mío y Dios mío. Permita también, Señor, que el que no te conoce eche manos de estas promesas, maravilloso Dios, y te sirva. Mira, Señor, a tu pueblo, Padre Santo, el que no ha hecho este compromiso contigo, que hoy a través de este humilde mensaje, Señor del cielo, comprenda que tu palabra es fiel y verdadera, y que es necesario acercarnos a ti, maravilloso Dios. Este es el día aceptable, gloria al Señor. Mira al que está enfermo, sánale, levántale para que te sirva. Encomendamos nuestro camino a ti, Señor del cielo, para que seas tú enderezando nuestra vereda. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.